vai. Sí. Bueno, boas tardes e moitas grazas pola vosa asistencia. Eu son Íñigo Cuiñas, soy o director da Escola de Enxeñería e Telecomunicación e agradezo a Alfons a súa introducción porque, en certo modo, estamos nun entorno da primeira revolución industrial falando da cuarta revolución industrial, o cual, a verdade, que é interesante. A pregunta sobre o emprego era a terceira que tiña aquí apuntada, por se acaso non tiñades preguntas entre o público unha vez que comecemos o debate. Eu teño que facer unha pequena introdución e gostaríame comenzar facéndovos traballar só coa mente. Pensade cada un de vos, por favor, que é o que entendedes por un robot. Cando falamos dun robot, que imaxe vos ven as vosas mentes? Poden tentar acertar? Eu supoño que unha parte de vos pensou en algo así douradiño, un pouco cursi, así un pouco amaneradiño tamén, que fala moitas linguas e que se chama C3PO e traballa con Luke Skywalker e toda esta xente en Star Wars, en a Guerra das Galaxias. É un exemplo do que nos anos fins dos 70, 80 entendíamos por un robot. O mellor algún de vos vai por unha versión un pouco máis tosca, máis plateadiña, máis forte, máis bizarra, se queremos, que sería o home de folla de lata do Mago de Oz. Pero tamén temos esa idea de robot como algo que se parece a nós, inda que ten unhas limitacións no movimento e na comunicación, incluso que pode ser ata un pelín grotesco, non é? Curiosamente agora, os robots que están moi de moda con isto da industria 4.0 e todo isto da revolución industrial e o futuro e todo o tema de que vai pasar coa man co traballo cando os robots fagan todas as cousas. A verdade é que os robots non se parecen nin a C3PO nin o home de folla de lata do Mago de Oz. Como veredes, no que nos conten agora Ignacio Armesto e Juan Carlos Burguillo, os robots son máis ben cousas sen unha forma moi clara, con unha especie de brazos articulados que poden facer cousas, que montan pezas en factorías, que chegan ata sitios moi difíciles, que teñen movimentos así moi suxerentes, digamos, extraños, complexos. Ou tamén hai outros que en vez de ser unhas cousas tan grandes e que aguantan pezas moi pesadas, pois son moi finiños, moi delicados, moi precisos, e son quen de facer unha operación quirúrxica nun quirófano, e tantas outras cousas que o mellor xa non buscan tanto o que temos na nosa imaginación, na nosa experiencia vital da xuventude, da madurez, de mirar no cinema cousas que se parecen a persoas e non se parecen tanto. Entón, de que vai esta charla? Pois vai un pouco de saber que é un robot. Que é un robot, que fan os robots, como eses robots que inicialmente só eran uns aparellos mecánicos que podían facer algunha cousa, van aprendendo e van adquirindo eso que chamamos inteligencia artificial. Intentaremos saber se realmente o meu robot vai ser máis listo que a min, é dicir, se vai chegar a ser inteligente ou simplemente un pouquiño espabilado. E para sacarnos de dúbidas de que é isto dos robots e como aprenden e como poden chegar a facer cousas por eles mesmos, temos a dous profesores da universidade. A miña dereita, a vosa esquerda, está Nacho Armesto, que é profesor titular de Enxeñería Sistemas e Automática, efectivamente, ele é doutor de Enxeñería Industrial. Comparto os seus coñecementos cos alumnos principalmente de Enxeñería Industrial e tamén en Minas, e nos vai falar de novidades e tendencias en robótica industrial. E por outra banda temos a Juan Carlos Burguillo, que é profesor da miña escola, é profesor titular de Enxeñería Telemática, é enxeñeiro de telecomunicación, é doutor en enxeñeiro de telecomunicación. De feito, estivemos algunha vez sentados xuntos nalgún aula, sí.
máis ou menos na mesma época que saía o home de folla de lata do Mago de Oz na televisión, todo vai por aí. Bueno, o caso é que el vai falar da inteligencia artificial e o seu potencial para transformar o sector da automoción en xeral da sociedade. Entón, sen máis atrancos e sen máis rollos pola miña parte, porque realmente non son moi importante, vos deixo primeiro con Nacho e logo con Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al Ateneo Atlántico y a la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones por ofrecerme participar, estar aquí hoy con vosotros. Para mí es un placer. Me han pedido que cuente un poquito qué es esto de la robótica. Me centraré un poco en la industrial, pero tocaremos también otros tipos de robótica que nos van a rodear, como bien decía Íñigo, y que ya están con nosotros, ¿no? Y lo único que tengo es muy poco tiempo, por lo cual pues voy a intentar agilizar al máximo una presentación que tengo, que es algo más extensa. Está muy enriquecida con mucho vídeo, entonces me voy a centrar en, bueno, he escogido unos cuantos vídeos al azar. Si de lo que veáis hay alguno que os llame la atención, queréis que luego lo pongamos, pues no hay ningún problema, ¿vale? Pero por el tiempo que tengo, pues no puedo extenderme demasiado. Empiezas a quejarte ya antes de empezar. Bien, entonces simplemente en el contexto, esto de robótica, industria 4.0, decían, bueno, como bien comentaron antes, industria 4.0 simplemente, pues un poco haciendo el símil de lo que ha pasado en Internet, pues que ha habido una serie de revoluciones, ¿no? Se comentaba la máquina de vapor, los motores eléctricos, después la microinformática, y hoy por hoy, pues este batiburrillo de tecnologías que se han ido desarrollando en diferentes entornos y que el mundo industrial se ha preguntado por qué no los usamos para mejorar nuestra eficiencia, productividad y calidad de los productos. Están ahí algunas de las palabras clave que hoy por hoy pues cualquier ingeniero, cualquier persona, digamos, tecnológica hoy en día en la industria se va a tener que plantear. Hoy vamos a tratar dos de ellas. Una es la palabra robótica, entendiendo el nuevo contexto de la nueva robótica, porque la robótica industrial lleva con nosotros ya unos cuantos años, pero ha habido nuevos cambios de paradigma, que es que el robot y las personas cada vez vamos a colaborar más en los puestos productivos. Y luego la inteligencia artificial, que es la otra pata de la que vamos a hablar hoy. Pues todo esto está dentro del paraguas de Industria 4.0. Bueno, tengo aquí un vídeo de cómo ve, por ejemplo, PSA, tiene un vídeo de la fábrica del futuro, ¿no? De cómo ellos ven cómo va a ser una planta de ellos pues dentro de unas decenas de años. No puedo ponerlo por la extensión, pero si luego queréis lo podemos comentar. Todos estos vídeos están en YouTube. Yo los he descargado y los tengo incrustados en la presentación para no depender de Internet, pero realmente todo el material lo podéis encontrar en Internet. Bueno, un poco de historia, ¿de dónde viene el robot, ¿no? Porque a mí siempre me gusta contar un poco la historia de las cosas. Entonces la palabra robot salió por primera vez en los años 20 en un libro que era Rosum Universal Robots, RUR, está escrito por un checo, y esa palabra en checo significa labor tediosa. Luego ya en ese momento la palabra robot se concibió para eso. De hecho en el libro se habla de ese ojalata, ¿no? esa ilusión de tener a alguien que haga las cosas por nosotros, que nos automatice, ¿no? La automatización es algo inherente al ser humano. El ser humano siempre ha querido y quiere, ¿no? minimizar su intervención a aquellas tareas, sobre todo que son repetitivas, tediosas, aburridas. No queremos hacerlas, ¿no? Pues el robot es en el fondo lo que buscamos, ¿no? Entonces, quedaros un poco con eso, que la palabra robot viene de esto, ¿no? De ya la idea de quitar al ser humano de las labores tediosas, automatizar, lo que conocemos como automatizar. Tecnológicamente, ¿qué avances hicieron que el robot moderno, tal como lo entendemos, se llegara a él? Bueno, pues avances en los computadores, como se comentaba, pues por ejemplo, años 40, IBM, por ejemplo, empieza a desarrollar sus primeros computadores ya, si queréis, comerciales. Y en los años 50, pues también con el tema de la guerra nuclear, se empiezan a desarrollar sobre todo temas mecánicos para teleoperación de manejo de materias peligrosas, ¿no? Entonces ahí se desarrolla un poco lo que yo llamo la mecatrónica, que es la fusión no solo de la mecánica y la electrónica, sino de las tecnologías de las comunicaciones, de la información. Todo esto que son las máquinas actuales pues integran de una forma muy importante, ¿no? Entonces de aquí surge un poco la idea. Para centraros, el robot tal como lo conocemos hoy en día nace en los años 50, ¿vale? Concretamente dos emprendedores, De Gaulle y Engelberger, crean una empresa que se llama Unimation y ahí realmente crean el robot. Y realmente en lo que es en el automóvil, como lo entendemos hoy en día, empieza a utilizarse en serio en los años 60, ¿vale? O sea que lleva con nosotros, como veis, 50-60 años. Voy a poner un vídeo que es lo encontré en internet, es un vídeo de la historia del robot, ¿vale? Perdonadme porque casi todos los vídeos tienen en inglés, ¿no? Porque, bueno, pues la tecnología viene de donde viene y es como es, pero creo que las imágenes van a ser bastante ilustrativas. In the early 1950s, most Americans were captivated by imaginary robots. George Devol was inventing the first real one.
es uno de los inventores. Realmente era el ingeniero. Este es el señor que tuvo las ideas. Por ejemplo, empezó creando las puertas automáticas, las típicas que vemos en esos entornos, pero después creó el robot industrial. Ese es el primer robot industrial. Un email. Y este es el compañero que lo que sabía era de finanzas. Lo que le explicaba a las empresas es por qué era interesante invertir en robots. Lo que llamamos ahora el ROI, el retorno a la inversión. Él se dedicaba a esa parte. Entonces, esas dos mentes trabajando, pues al final lanzaron esta empresa y ahí vais a ver el robot industrial cuando nació, cómo era. Este es el primer robot oficial que, digamos, trabaja en las industrias. Un robot hidráulico bastante grande, un computador muy sencillo que controlaba sus movimientos, pero muy práctico, sobre todo en ambientes, como veis, delicados, ¿no? Ambientes severos para el ser humano, ambientes donde conviene incluso no trabajar. Acerías, etc. Está hablando de la importancia del elemento final, del elemento actuador, como elemento clave. Puede soldar, pintar. Bueno, eso es un poquito entonces para que tengáis una idea de cuándo empezó el robot industrial, como habéis visto. Vale. Bueno, ¿qué fabricantes tenemos hoy en día? Pues simplemente un pincel. Estos son los que los que más se usan en nuestro entorno y hoy por hoy provienen de Europa y de Japón. Vale. Todas estas tecnologías nacen en los países más industrializados, siempre. Acaban creando un producto que necesitan sus industrias y al final se dan cuenta que ese producto lo pueden paquetizar y vendérnoslo a otros. Y al final se crea otro producto. Vale, pues los países que ahora mismo, curiosamente, el robot nació en Estados Unidos, pero ahora mismo el poder o la fuerza, digamos, en robótica está en Europa y en Japón. Bueno, ¿por qué? Pues porque mejora la velocidad de producción, disminuye tiempos muertos, es más flexible, mejora la calidad de los productos, disminuye la mano de obra directa, va a ser uno de los temas que ya sabía yo que iba a salir y por lo tanto pues luego hablaremos de ello. Y su objetivo final en el fondo es eso, ser un robot, disminuir o realizar aquellas tareas que sean penosas para el ser humano, porque son insalubres, sean peligrosas o monótonas, por ejemplo, ¿no? Ese es un poco el leitmotiv de su uso en la industria. ¿Cómo es el aspecto de un robot industrial actual? Pues más o menos el aspecto de un brazo, por eso le llamamos el brazo robótico, ¿no? Básicamente consta de 3 articulaciones, las primeras que serían las que emularían el brazo, y después tenemos la muñeca, donde se le acopla la herramienta, el útil, ¿no? Pues el destornillador, el pincel, aquello que necesitemos para nuestro proyecto. Después está asociado esa mecánica con unos motores, pues está asociada a una electrónica, a unos dispositivos de programación. Bueno, pues al final es una mezcla de mecánica, electrónica, comunicaciones, software, en fin, es un equipo muy complejo, pero esto es lo que nos encontramos en Citroën. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, a día de hoy en Citroën hay unos 1000 o más de 1000 robots de este tipo funcionando. Las arquitecturas, bueno, hay muchas arquitecturas, no voy a entrar en detalles, pero la más habitual es esta de aquí, que es la que estáis viendo, donde todos los ejes, los 3 ejes principales son todos rotacionales, ¿vale? Los hay también, si fueran todos, digamos, traslacionales, pues tendríamos un puente de grúa, lo que sería algo parecido a un puente de grúa. Arquitecturas modernas, bueno, a partir de esta, que es la más conocida, hoy están desarrollándose nuevas arquitecturas. Por ejemplo, si juntamos 2 brazos articulados y los unimos a un torso, tenemos algo muy parecido a lo que sería una persona. De hecho, el objetivo de este robot sería un poco poder sustituir al ser humano en puestos que están directamente diseñados para él. Es una filosofía, que no es más que juntar 2 brazos y montar una estructura parecida a un humanoide en cuanto a torso. El primer fabricante que ha desarrollado esto pues es Motomami. Pues como os imagináis, si yo ahora este robot lo soporto a una altura más o menos de un ser humano, este robot podría estar trabajando en esta mesa directamente sin tener que modificar el entorno con respecto a cómo trabajaría un ser humano. No necesitamos modificar el puesto de trabajo, simplemente lo que hacemos es sustituir al humano por un robot. No tenemos que cambiar nuestro proceso productivo. Bueno, por ejemplo, aquí veis un robot de este tipo trabajando en un laboratorio. Estaría haciendo todo el tema de las
cuando nos analizamos la sangre, ¿no? Por ejemplo, este tipo de procesos se puede automatizar por un robot. Ensayos clínicos. Luego hablaremos de este tema, la capacidad de tener tacto, ¿no? Es un tema que ahora está precisamente en la nueva robótica, que es muy importante. Me permite hacer operaciones complejas, ¿no? Pero ya ves las habilidades que puede tener, ¿no? Con respecto a un ser humano. Hace cosas que nosotros no podríamos hacer. Lo ponemos en un track, en un eje, y ahora ya tiene piernas, ya se puede desplazar, puede ir de un sitio, puede ir a otro. En este caso está haciendo operaciones logísticas, de recogida de paquetes, que está organizándolo. Con cámaras de visión artificial, esta es la otra, que luego tiene ojos hoy en día también. Bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? de cómo es esta nueva arquitectura. Y hay otras que luego saldrán más adelante. Vale, bueno, lo que decía, un robot actual pues tiene las 3 articulaciones básicas y luego otras 3 que sería la muñeca, con lo cual el robot tradicional actual tiene 6 ejes, que se llaman, ¿no? Tiene 6 grados de libertad, a los que luego se añadiría la herramienta. La herramienta, pues depende de la aplicación, desde una simple pinza, ¿vale? Para coger o soltar cosas, hasta una garra que por ejemplo hace soldadura por puntos, o hace soldadura al arco, o nos coge de golpe todo un conjunto de cajas de cerveza. Eso depende de la aplicación. Muchas veces se gasta más dinero o es más costoso la propia garra que el propio robot, ¿vale? Eso es bastante frecuente, porque si utilizamos una garra estándar, pues fenomenal, pero si tenemos que hacer una medida, que es lo más habitual, eso, pues normalmente como se hace a medida, pues es bastante costoso. ¿Para qué se utiliza hoy por hoy un robot industrial en la industria? Para todo. Vale, os podéis encontrar, aquí hay un vídeo con más de unos 4 minutos con las 10 aplicaciones más típicas, entre las que están estas, ¿vale? Paletizado, soldadura al arco, por puntos, cortelarse, bueno. Todo lo que veis ahí y más se puede hacer con un robot tradicional en la industria. Vamos a Citroën, todas esas funciones las podríamos encontrar perfectamente allí operando, ¿vale? Pero hay muchas más utilidades que se están encontrando ahora a los robots, entre comillas, industriales. Por ejemplo, comentaba antes Íñigo, nos lo podemos encontrar en medicina. Por ejemplo, para temas de, por desgracia, radiación a pacientes, pues puede ser un elemento que haga que la incidencia de esa radiación sobre el paciente sea mucho más precisa que con un ser humano. Al fin y al cabo, las personas tenemos, pues, digamos, precisión limitada, y un robot nos puede mejorar mucho esa precisión y hacer que todo sea y se trabaja de una forma mucho más fina, ¿no? Por ejemplo, pues también los robots que ayudan a operar lo que hacen es quitar digamos, el tembleque que pueda tener el cirujano, ¿no? Bueno, otros robots, por ejemplo, de entretenimiento. Si nos vamos a un parque de atracciones, pues hay parques donde para hacer los más llamativos, pues utilizan un robot para hacernos la simulación de aquella emoción que nos están generando, ¿no? Entonces realmente estamos montados encima de un robot, aunque no nos demos cuenta. Vale. Luego, pues, por ejemplo, para mover plataformas, en este caso Siemens utiliza estos robots de KUKA para desplazar pues, un tren de alta velocidad de una línea a otra, bueno, de un método muy eficiente. Os voy a poner este vídeo porque es muy llamativo y es un robot que ahora vais a ver. Un proceso manual de un experto. Ese corte es un corte experto, de una persona que domina muy bien el producto. Ese señor cobra mucho dinero por hacer eso. Es un corte de maestro. Vale, sabe cortar adecuadamente esa pieza de... Bueno, pues ahora ya tiene un competidor que es el robot industrial. El robot industrial se acaba de cargar su puesto de trabajo. Vale. Entonces hablaremos de esto, pero lo que está claro es que los puestos de trabajo se transforman, como ha pasado siempre con las revoluciones industriales. Y lo que está claro es que este señor ha perdido su puesto de trabajo. Vale. Y es así. Aquí la mezcla de la visión artificial con el robot ha hecho que se pueda hacer lo que hacía él, se ha programado en un algoritmo y ahora pues esa labor experta, digamos, que él podía realizar, pues la ha aprendido un robot y se ha estandarizado. Esto mismo ha ocurrido en las empresas, donde había personas que eran las que atesoraban el conocimiento y el robot, pues lo que ha conseguido la industria es que ese conocimiento que se atesoraba en una persona se ha intentado automatizar, se ha intentado trasladar a una máquina, entre otras cosas para no depender de esa persona. Había negocios que eran muy críticos con respecto a que una persona se jubilara, por ejemplo, que llevaba 20 años en la empresa y atesoraba un cierto conocimiento que la empresa no tenía dominado, controlado, ¿no? Este es un caso. Bueno, los robots modernos, lo que está pasando en la nueva
en esta revolución, sobre todo la diferencia con este robot que vimos de hace 50-60 años, es que se le están añadiendo sentidos. Es decir, el robot tradicional, lo bueno que tenía, aparte de la velocidad, la rapidez y la repetitividad, en ese sentido es muy bueno, pero le faltaban los sentidos. Es decir, el robot, cuando decíamos que fuera a tal sitio, iba, pero no tenía capacidad de corrección como tenemos nosotros, ¿no? A mí si me dicen que coge esta botella, un robot tradicional le tiene que decir exactamente la coordenada en la que está esa botella. Si a mí me la mueven, un robot tradicional lo que haría, pues la tirará, pero no la va a coger, ¿vale? Nosotros lo hacemos bien por dos cosas, porque tenemos vista, más o menos me dicen que está por aquí, yo con la vista realimento y compruebo dónde está, y luego con mi tacto, pues también me ayudo de él para ser, digamos, más eficiente a la hora de hacer operaciones. Bueno, pues este concepto del tacto y de la vista es lo que está haciendo que los robots cada vez sean más inteligentes. ¿Por qué? Porque les vamos añadiendo nuestros sentidos, los mismos sentidos que utilizamos nosotros para ser, digamos, hacer operaciones más sofisticadas. Bueno, pues los robots cada vez, en la medida que van adquiriendo nuevos sentidos, y van adquiriendo ese conocimiento, esa inteligencia, esa capacidad, se van haciendo más versátiles. Por ejemplo, vais a ver aquí dos cosas, robots muy rápidos y además haciendo cosas muy humanas, ¿vale? Vais a ver ahora en detalle. Vale, esta es una demo, un robot que coge, bueno, es una demo, coge 3 botellitas con cápsulas diferentes, las echa al azar en una mesa, digamos, luego encima hay una cámara de visión artificial que va a analizar dónde están esas piezas y ahora el objetivo es meterlas cada una en su sitio a la mayor velocidad posible. Eso, un ser humano, como comprenderéis, no lo hace a esa velocidad. Vale, y como veis, no se equivoca. Eso es posible, lógicamente eso es aleatorio. La posición donde estaban las piecitas en cada momento pues es desconocida. Pues eso, mezclando visión artificial, pues lo que hacía yo, ¿no? Me dice que está por aquí, pues yo cogería. Pues el robot ahora ya es capaz de hacer eso. Eso es un robot, digamos, de los de la cuarta revolución industrial. Vale. Bien. ¿Qué pasa con estas cosas? Que si también tienen tacto, además de tener visión, pues empezamos a tener la idea, los robots ahora, si vamos a las empresas, todos los robots están vallados. El ser humano no puede interactuar con ellos en funcionamiento, porque son peligrosos. Bueno, este tipo de robots que se están intentando desarrollar ahora, la idea es que sean cobots, robots colaborativos, collaborative robots. Y aquí vais a ver una aplicación que ya está certificada de un fabricante. Es un ejemplo, es una demo también para pero que podría ser totalmente real en una industria. Esto poco a poco lo iremos viendo cada vez más. En este caso es un proceso en el que el robot y la persona colaboran para hacer el montaje de la rueda de repuesto y la colocación de las piezas plásticas y de las telas que van en el maletero. Entonces el humano básicamente se dedica a las piezas que son más difíciles de colocar y el robot se dedica a la rueda, que es lo más pesado y lo más rutinario y monótono. ¿Vale? Como ves, tiene visión artificial, con esa cámara, si el operario mueve la rueda, por lo que sea, pues él va a poder reconocer dónde está y cogerla adecuadamente. ¿Vale? El operario, simplemente tocándolo, el robot es tan sensible que simplemente tocándolo lo puede parar. Y quieto, espera, igual que aquí. Bueno, en el momento que puede continuar el ciclo, va haciendo sus operaciones. Si en un momento dado el operario no ha acabado, está despistado, el robot va haciendo su ciclo, pero en el momento que detecta esa colisión, sin hacerle daño, si la aplicación está certificada, pues el robot se para. El operario puede rearmarlo y decirle continúa, ahora ya está. E incluso puede manipularlo, lógicamente él no está cargando como el peso de ese robot, sino que le está, digamos, como cuando nosotros empujamos a una persona y ella reacciona, ¿no? Pues el robot está leyendo ese esfuerzo que está aplicando la persona y entonces la persona puede moverlo, separarlo, interactuar con él, sin que sea un entorno peligroso, lógicamente haciéndolo bien. Pero si se hace mal, pues puede ser peligroso, ¿no? Pero el robot en sí mismo ya está certificado, para que realmente se pueda utilizar en la industria, no solo el robot tiene que estarlo, sino que también la aplicación. Pero claro, si el robot de estos le damos un cuchillo, pues de repente a lo mejor sí es muy peligroso, ¿no? O sea, depende, hay que verificar que tanto las herramientas como el entorno, como todo lo que se está utilizando en la aplicación sea realmente seguro para que esa aplicación se pueda certificar como colaborativa. Bueno, es un tema también delicado. Yo llevo yendo muchos años diciendo esto va a ser imposible, no lo vamos a ver en la fábrica, pues ya os anticipo que en Citroën ya hay robots de estos trabajando en una determinada parte del proceso. Se está empezando ahora mismo, ya los hay. Hasta ahora me decían, esto no se va a usar, y yo me callaba, pero los he visto y están ahí funcionando. O sea, esto no hay que lo pare ya.
Fabricantes que están desarrollando cobos, ya no hay uno solo. Yo en su momento conocía uno, pero ahora ya pues nos encontramos todo esto de aquí, ¿vale? No solo del robot, digamos, tradicional, en su versión, si queréis, más tradicional, como el de 2 brazos, sino también otro tipo de robot que veremos luego, que son los robots móviles autónomos, un poco en la línea de lo que está pasando con el vehículo autónomo. Sí, sí. Bueno, os voy a poner un vídeo de un poco por hablar de nuestro libro, ¿no? Un evento que hicimos en la universidad hace no mucho, donde tuvimos la suerte de que todos estos fabricantes, o muchos de ellos, trajeran a la universidad estas cosas para que el alumnado tecnológico, sobre todo de los centros tecnológicos, pudieran verlos. Es un vídeo muy pequeñito, pero vais a ver que muchos de los robots que han salido de las transparencias, pues los teníamos por aquí. Entre ellos drones también. Bueno, luego hablaremos de este robot. El coche de la Universidad de Vigo. Bueno, hablábamos antes de los robots que todos conocemos, ¿no? Aquí tenéis un robot colaborativo, otro robot colaborativo, robots sociales, drones. Aquí otro robot colaborativo, en una aplicación de automoción, realidad aumentada, que de eso no vamos a hablar hoy, realidad virtual y aumentada. Otros robots por ahí, impresión 3D, fabricación aditiva, que hoy no vamos a hablar de esto. Ahí veis varios robots colaborativos. Se llama STEM, ¿no? Otro robot, en este caso no es colaborativo, es industrial, pero de alta velocidad. Seguimos viendo las HoloLens de Microsoft, como robótica colaborativa, este robot sensible también. Impresión 3D, en este caso, bueno, robots móviles, ahí veíais algunos, fabricación aditiva. Este es el robot que os comentaba antes. Robots sociales, ahí tenéis a Now, que seguramente habréis oído hablar de él. Fábrica del futuro, un poco, bueno, había una demostración allí del fabricante, de cómo se hacen las fábricas del futuro. Y bueno, pues realmente fue una exposición tecnológica donde todo esto pues lo vimos de primera mano y tuvimos esa suerte, ¿no? Esto un poquito con respecto a robótica industrial. Simplemente ahora quería, no sé cómo voy de tiempo. Mal. Bueno, una pincelada de dónde nos encontramos la robótica en entornos no industriales. ¿Todos os conocéis todos la rumba? Todos sabéis. Si digo que es una rumba, conocéis, ¿no? El robot aspirador. Bueno, pues os voy a enseñar un robot gallego, que es un robot limpiacristales. Por favor, no os tiréis por la ventana para limpiar un cristal en casa. Que ya nos han inventado este robot. Es un robot gallego desarrollado por una empresa gallega, ¿vale? El principio es de succión, lo que hace es que tiene un ventilador que aspira, ¿vale? Y luego tiene unos motores que lo que va haciendo es un movimiento de limpieza a lo largo del cristal. ¿Vale? Entonces un poco como la rumba, pero para las paredes, para los cristales, ¿vale? O para la cocina. Vale, entonces este tipo de robots cada vez lo vais a ver más. Están, bueno, también supongo que ya lo habréis visto por ahí en algún sitio, los cortacésped, ¿vale? Los robots cada vez son más habituales. Entonces, en el entorno doméstico, poco a poco, ya han entrado, porque ya más o menos la rumba la conoce todo el mundo. En el entorno logístico, conocéis Amazon, ¿no? Pues ¿sabéis Amazon uno de los secretos de su éxito? Pues estos robots. No son de Amazon, estos de aquí. Sí, los robots, pero no, esta planta no es de Amazon. Es una planta en China. Y toda la logística de los paquetes la desarrollan estos pequeños robotitos. Hay una persona que va cargando. Y aquí hay centenas de robots de estos que lo que van es pues un poco haciendo lo que es el orden logístico, los paquetes que luego van a ir pues, a España, a los diferentes sitios. Esto, por ejemplo, Inditex es también muy bueno en este tipo de funciones porque son claves, ¿no? Pues, Amazon tiene unos almacenes automáticos, los almacenes principales están fuertemente robotizados. Bueno, coche autónomo, supongo que todos conocéis. Google es uno de los pioneros, ¿no? En este sector. Ya un poco en serio. Simplemente enseñaros un poco, bueno, este coche está en pruebas, ya es antiguo este modelo, pero me gusta este vídeo porque veis cómo ve el robot la carretera. Ese es el software que está ejecutando el robot para interpretar cómo va la carretera. Y como veis, es bastante entendible lo que está haciendo el robot, ¿no? Más o menos está haciendo lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo más importante es que tiene una buena vista, tiene un sensor arriba que es el sensor caro, que son sus ojos, que le permiten ver el entorno a una velocidad muy rápida.
y luego él interpreta ese entorno, un entorno volumétrico, y va haciendo pues, sus algoritmos para decidir cómo conducir. Hoy por hoy está prohibido que los coches sean autónomos. Dentro de poco serán las personas las que tendrán prohibido que conduzcan porque son más peligrosos. Ya veréis. Bueno, robótica un poquito por en plan espectacular, si queréis. ¿A dónde vamos a llegar, no? El robot bípedo también es esa inquietud humana, ¿no? Del ser humano, de emular al ser humano. Pues ese cacharro de hojalata que comentábamos antes, resulta que ya, bueno, empezamos a verlo. Yo que he visto un poco la evolución de los bípedos a lo largo de estos años, os puedo decir que este aparato realmente lo vemos torpe, pero si veis cómo era hace 5 años, vamos, es súper elegante, ¿no? Comparado con lo que hacía hace... Y bueno, más de uno nos caeríamos ahí en un entorno. Como ves, tiene caderas, ¿eh? Lo que se hace siempre es copiar a la naturaleza. Entonces aquí un poco la clave de su equilibrio en las últimas versiones, se va a ver ahora aquí, es este juego de movimiento que tiene aquí la cadera. Ese movimiento, ese es el que consigue equilibrar vale. Entonces yo os pregunto, ¿los veis en las fábricas? Yo sí. Eso que gira ahí a toda velocidad en su cabeza es el mismo sensor, es el mismo sensor que utiliza los coches, ¿eh? El sensor que realmente hace que los coches puedan ser autónomos, sus ojos, es este LIDAR, ese sensor que mide el entorno a una velocidad pues, espectacular. Bueno, no sé si conocéis estos robots de Boston Dynamics, una empresa muy conocida. Investigar en internet porque están sacando cosas muy chulas, ¿eh? Y bueno, deciros que en un momento dado Google compró esta empresa, ahora la vendió, pero Google compró, es decir, Google está apostando también por la robótica, ¿vale? O apostó en su momento. No sé muy bien qué hizo, por qué la compró y la vendió, pero la tuvo en sus manos, ¿vale? Bueno, otro robot muy conocido, seguramente, yo de mi época más que nada, es el Asimo de Honda. Honda, bueno, los japoneses son muy frikis de los robots bípedos, y esta empresa es una de las que más tiempo lleva desarrollando este tipo de robots, ¿vale? Es un robot bastante más elegante, quizás que el que veíamos antes, que Atlas. Vale, sí. Bueno, y mucho más material que tengo ahí que no tengo tiempo para comentaros. Simplemente ahora introduzco un poco lo que viene a continuación, es que la fusión de la robótica, todos estos avances en la mecánica, en los sentidos, con lo que os van a comentar ahora, que es la inteligencia artificial, pues precisamente es la temática un poco en la que se está trabajando. De hecho, tenía aquí un vídeo, lo que pasa es que es muy largo, que es un robot muy demo, desarrollado por IBM con un software que se llama Watson, que a lo mejor se menciona luego. Sí. Bueno, pues hay una demo ahí muy bonita, que si queréis luego vemos, donde el robot pues realmente tiene unas destrezas que, no el robot mecánicamente, pero en este caso a nivel de inteligencia artificial, que llaman mucho la atención. Se llama ELI, E-Line, ¿vale? Y bueno, pues es espectacular lo que están haciendo con esto. Pero como yo creo que os lo van a comentar ahora, pues nada más que muchas gracias y espero que os haya entretenido un poquito. Pois moitas grazas, Nacho. Como vedes, non iba tan desencaminado eu cando falaba do C3PO e do medio folla de lata, non? En realidade, case que empezamos facendo cousas toscas que servían únicamente, isto é moi incómodo concentrarse con toda a xente movéndose, séntala. Se fora un robot seguro que facía rápido, sentaba, pois xa estaba, non? Ou por detrás facía unha cousa así. Pero o certo é que como non é un robot, afortunadamente, pois é o que temos. Perdín o fío do que estaba dicindo. Xa que miramos como pasamos de cacharriños que facían unha cousa moi concreta e só facían, pois, aprendían a coller esta botella e collían esta botella e nada máis, a cacharriños ou cacharrotes que son capaces de facer moitas máis cousas. E curiosamente a súa evolución parece ser ao humano, probablemente porque a propia evolución nosa tamén nos levou a ser capaces de facer cousas que outros seres vivos máis toscos non eran quen de facer. Bueno, despois deste momento destes minutos musicais de entretemento mentre estaba Juan Carlos disposto a contarnos alguna cousa, Juan Carlos vai nos falar da inteligencia artificial. É dicir, por un lado temos a parte máis mecánica, o que é capaz de facer, pero tamén hai que saber que nós somos capaces de facer cousas porque somos quen de interpretar o entorno, mirar o entorno, saber o que pasa no entorno e pensar por nós mesmos
como que é o proceso que queremos facer. De algún xeito iso é o que busca a inteligencia artificial, non é? Pues sí, señor. Muchas gracias y doy las gracias también a Ateneo, a Marta y a demás componentes de la asociación por invitarme a estar hoy aquí. Mi charla va a versar sobre la inteligencia artificial, sus aplicaciones en la automoción y al final pues hablaremos sus aplicaciones sobre la sociedad en general, sobre la economía, sobre el trabajo y algunas cosas que ya he ido adelantando. Entonces, lo primero sería, si esto funciona, cosa que a veces siempre la tecnología tiene sus sorpresas, pues poneros esta cita de Albert Einstein, que nunca pienso en el futuro porque llega demasiado pronto. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, ese futuro ha llegado demasiado rápido en los últimos 5 o 10 años y algo que antes era pues, conocido en un ámbito puramente académico de investigación, ahora empieza a ser algo que se conoce popularmente en los periódicos y en los medios de masas y cada día, cada semana o cada mes podemos ver algún artículo relacionado con las cosas que se están haciendo y cómo puede alterar eso a nuestro futuro próximo. Bueno, ¿en qué consiste la inteligencia artificial? La mayoría de los conocimientos que las personas tienen sobre ellos pues llegan a través de la cultura y en general en la cultura pues el cine ha tenido mucho que ver, ¿no? Ahí aparecen algunas películas, por si no se ven por detrás, Tron, Cortocircuito, The Matrix, Yo Robot, Heart y Ex Machina del 2015. Solo son algunas, supongo que todos vosotros tendréis vuestra favorita que igual no está en esta lista. Por ejemplo, yendo bastante hacia el pasado, pues podríamos pensar en 2001, una odisea del espacio y su ordenador HAL 9000, o el futuro más distópico con la que aquí falta, y es una de las típicas que se suele poner, y sería Terminator, por supuesto. Entonces, bueno, todas estas películas y los guionistas que las han creado, esos argumentos y esas historias, piensa en una idea de inteligencia artificial transmitiéndosela hacia unas entidades, robots o seres parecidos a robots, como están ya casi en el límite, como podría ser pues, el caso de Ex Machina recientemente, que tienen capacidades de humanos, es decir, es lo que se denomina inteligencia artificial general, de crear un ente que realmente se parezca a un humano, se comporte como un humano, entienda a los humanos y por tanto tenga capacidades para percibir emociones, empatía y cosas de las que realmente estamos muy lejos. Esa inteligencia artificial general estará en el futuro, pero no en un futuro cercano, estará a lo mejor en décadas, cuando poco. ¿Vale? La mayoría de las actividades que ahora se desarrollan y que son ya muy populares, pues cae dentro de este tipo de artilugios que ya son frecuentes para nosotros. Pues, la rumba que mencionaba Nacho antes, por supuesto los drones para visión, desplazamiento a través de entornos pues, más o menos variables, los dispositivos de Amazon o de Google, como Google Assistant o Alexa, para interpretar lenguaje natural en nuestra casa y que respondan pues, no sé, cambiando el canal de televisión, o activando la domótica o cambiando la calefacción, cualquier tipo de instrumento o dispositivo que tengamos conectados, los dispositivos inteligentes como los smartwatches en este caso, y por supuesto la estrella de todos, el teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil es donde más se ha incluido inteligencia artificial y donde las empresas trabajan más para dotar a los usuarios de inteligencia artificial. Entonces, si con las cosas que vamos a ver después o las que ha contado Nacho pensamos que ese futuro puede ser distópico, yo ya os adelantaría una pregunta. ¿Alguno de vosotros está dispuesto a abandonar su teléfono móvil y volver a los Nokia de los 90? Bueno, vamos a ver qué podemos esperar de él. La inteligencia artificial surge en los años 40, a finales de los 40 y en los 50. Inicialmente hacían tareas fundamentalmente sencillas, como por ejemplo juegos del estilo de las damas, ¿no? Dos competidores e incluso programas que se entrenaban jugando uno contra otro. Eso fue progresando, evolucionando, como sabéis, hacia finales de los 90. Pues un ordenador, Deep Blue, ganó a Kasparov y eso le dio una gran popularidad, parecía que el humano era derrotado por las máquinas. Bueno, hace 1 o 2 años, el ajedrez es un juego muy complicado, pero es un juego de una serie de posibilidades que la tecnología llegó a poder dominar y en aquel momento el programa en sí hacía búsqueda prácticamente por fuerza bruta, es decir, explorando muchísimas posibilidades, pero recientemente pues la empresa DeepMind, que pertenece a Google, ha conseguido ganar al juego Go, es un juego chino ancestral, muy complicado, mucho más complicado que el ajedrez y del que se pensaba que nunca las máquinas serían capaces de vencer a los humanos en un tiempo
cercano, lustros, décadas, como yo dije al principio, para la inteligencia artificial general, pero bueno, pues le ha ganado hace 2-3 años y posteriormente hicieron una versión, aquel programa se llamaba AlphaGo, pues hicieron una nueva versión, AlphaGo 0, que en vez de aprender de los maestros, como había hecho el previo, aprendía jugando contra sí mismo un número de partidas exagerado, millones de partidas, y que superó nuevamente al programa previo, ganándole todas las partidas, ¿no? No ha sido un crecimiento de este tipo, sino que ha sido un crecimiento muy rápido y después se estabilizó. Es decir, parece como hay ciertos límites que a veces nos quieren dar la sensación de que como esto no va a parar. Bueno, siempre hay limitaciones en recursos y limitaciones en la propia tecnología o la propia técnica que se utiliza tanto desde el punto de vista matemático como pues, físico. Bueno, lo que es el aprendizaje máquina como tal aparece hacia los años 80, ahí aparecen los conceptos de redes neuronales que intentaban imitar nuestro pensamiento, nuestro cerebro, pero no fueron demasiado efectivas por limitaciones nuevamente teóricas y prácticas. No existía la potencia computacional suficiente para poderlas poner a pleno rendimiento. Esas limitaciones se superan en torno al 2005, cuando diversos investigadores, pues, por ejemplo Geoffrey Hinton, que ahora trabaja en Facebook, pues desarrollan cierto tipo de soluciones teóricas a ciertos problemas que tenían las redes neuronales previas. No voy a entrar en los temas técnicos, pero sí deciros que ese tipo de soluciones nos ha llevado a lo que se conoce actualmente como Deep Learning o aprendizaje profundo, que ya es una palabra popular en todos los medios de comunicación, y a partir del 2010 más o menos, pues la mayoría de las grandes empresas tecnológicas empiezan a utilizarlo para darnos servicios, por ejemplo, para mejorar el etiquetado de fotos o para mejorar lo que nosotros hacemos con la cámara de vídeo cuando estamos grabando algo. ¿Y en qué consiste este aprendizaje profundo? Bueno, pues un conjunto de neuronas, que serían estos puntitos de aquí, interconectados con ciertos pesos, vendrían a ser como las dendritas de nuestras neuronas, que tienen un axón que se conecta a otras neuronas, y eso a partir de unas entradas, pues por ejemplo imágenes de animales, nos permite discernir salidas. Pues por ejemplo, cuáles son animales domésticos, estos gatos, estos perros, y cuáles no, como este mapache. Este proceso se repite y se repite y se repite millones de veces y fundamentalmente necesita, para que funcione bien, una gran cantidad de datos de entrada, una gran cantidad de imágenes y una gran potencia computacional. Con la llegada de las redes sociales, la gente sube imágenes a los servicios que ofrecen los proveedores. Ya tenían las imágenes. La potencia computacional ha llegado, pues porque, como sabéis, cada año y medio más o menos se dobla. Y a partir de 2010 pues han empezado a realizar este proceso con mucho éxito y actualmente las redes neuronales de aprendizaje profundo, lo de profundo viene porque tiene muchas capas, funcionan pues cuando le mostramos el animal en cuestión, pues nos determinará que ok, se trata de un gato de color verde en este caso para diferenciarlo de un perro. Y eso ya funciona muy bien, es un ámbito específico de aplicación que funciona perfectamente. Como os decía, ¿quiénes son los que lo utilizan fundamentalmente? Pues los proveedores de servicios que todos utilizamos. No son todos los que son, obviamente. Hay otras grandes empresas que trabajan en este ámbito, pues desde IBM, Watson, hablaremos un poquito al final y ya ha mencionado Nacho, Intel, por supuesto, o Nvidia, que es un fabricante de tarjetas gráficas, pero es que ese proceso computacional de análisis de los datos se utilizan fundamentalmente tarjetas gráficas y Nvidia se ha metido de cabeza en ese mercado generando pues muchos beneficios para su propia compañía, fundamentalmente de Machine Learning y de las criptomonedas. Han conseguido llegar a hitos que no esperaban hace unos años y bueno, digamos que estas son empresas de referencia en todo este ámbito y empresas que usamos todos al final, es decir, no son unos cuantos que están utilizando solamente las cosas en la industria, ¿no? Entonces, bueno, como decía Nacho y como mencionaba al principio, las distintas revoluciones industriales han estado basadas en una serie de elementos y han ido cambiando, cada vez parece que cambia todo más rápido y en esta última, en la que ya nos encontramos, pues hay una serie de conceptos como Internet de las cosas, la nube, la supercomputación, que están ahí latentes, ¿no? Bueno, ¿en qué consisten estos paradigmas que soportan la aplicación de la inteligencia artificial en la industria 4.0? Bueno, pues tiene que ver con cosas que realmente están en nuestra vida ya a día. La verdad de las cosas vendrían a ser dispositivos que están conectados a la red y que proporcionan información en tiempo real al que la necesita. Por ejemplo, pensad en un paciente que tiene un marcapasos que está conectado
con el hospital y que va proporcionando muestras a lo largo del día y ante cualquier tipo de evento, pues avisa a los doctores para que lo monitoreen, varíen la frecuencia cardíaca o, por ejemplo, avisen a los servicios de emergencia. ¿Vale? Eso sería una cosa conectada a Internet. Para toda esta gran cantidad de datos de las que hablábamos, pues hay conceptos como Big Data, es una de las palabras que ahora se menciona frecuentemente, y las herramientas que se utilizan para analizar esa gran cantidad de datos que provienen del mundo de la estadística y del mundo de la inteligencia artificial y que son la orden del día. ¿Dónde se generan datos típicamente? Pues, por ejemplo, en las redes sociales. A todas horas, todos los días, la gente está introduciendo continuamente fotografías, opiniones y demás tipos de datos multimedia a través de esas redes sociales que los grandes proveedores analizan para dar nuevamente servicios al usuario, por ejemplo, basados en la publicidad. ¿Vale? Os ofrecen cosas para que compréis basándose en las cosas que os interesan a vosotros y dando recomendaciones. La computación en la nube, bueno, cada vez que usáis el servicio de Gmail o de WhatsApp, Dropbox, cualquiera de este tipo de aplicaciones desde vuestro teléfono móvil, eso no solamente se ejecuta en vuestro teléfono móvil, sino que viaja a un proveedor de servicios que no lo está ejecutando en un sitio concreto. Eso está viajando a través de diferentes centros de cómputo donde se aplica la supercomputación, bien con los procesadores clásicos o bien con esas tarjetas GPU, por ejemplo de Nvidia, de las que hablábamos previamente. Vale, entonces todo este tipo de tecnologías, y algunas más que no están aquí, conforman lo que sería la industria 4.0. Y bueno, voy a mencionar ahora algunas de las aplicaciones en el ámbito de la automoción. Nacho ya nos ha adelantado el caso de Waymo y el vídeo de Google de hace un tiempo. Como no teníamos todo sincronizado al milímetro, pues yo también tengo un vídeo, pero bueno, os va a dar otra perspectiva al respecto. Y como sabéis, en el mundo de lo que es la conducción autónoma, pues hay distintos niveles. En el primer caso estaríamos en un coche de los años 70, donde todo lo hace el humano. Vamos pasando por distintos niveles, ahora estamos en los niveles 2 y 3, los coches actuales te avisan de cambio de carril, detección de ángulo muerto, si vas a chocar con el de delante, son capaces de mantener la velocidad con el coche que está delante, por ejemplo con el control de crucero automático, o te pueden avisar de múltiples cosas que puedan ocurrir. Bueno, estaríamos en estos niveles 2, 3, más o menos, acercándonos a los niveles 4, en donde todavía tendríamos un volante, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo el conductor no haría uso de él, simplemente podría estar durmiendo y bajo alguna condición sería el coche el que le daría alguna alarma y le pediría que lo usara. En el nivel 5 sería un nivel totalmente automático y ya ni siquiera tenemos volante. Es decir, si se te estropea el coche no puedes arrancarlo y moverlo de ninguna manera, tendría que venir la grúa físicamente a traerlo. En estos casos, en niveles 4 y 5, pues vosotros imaginaos que llegáis al aeropuerto, queréis volver a casa y antes habéis avisado a vuestro coche que venga a recogeros, os recogerá al salir de la terminal, es mejor que venga la familia, pero bueno, en este caso os recogerá al salir de la terminal y os llevará posteriormente a casa. Vale, tengo aquí un vídeo al respecto de Waymo, pero desde el punto de vista del conductor y de los pasajeros. No he puesto el sonido, pero un poco es la experiencia de la gente cuando se monta en un coche, porque como sabéis actualmente Waymo, que es una compañía que pertenece a Google, junto con muchas otras como Uber, por ejemplo, Tesla, Ford, casi todos los grandes fabricantes están trabajando con empresas para llevar adelante este tipo de conducción autónoma. En la última feria que hubo en Suiza, en Ginebra creo, del automóvil, la idea era que en los próximos 5 años se llegará hacia el nivel 3 y los niveles 4 o 5 lo que esperan es en los próximos 10. Depende de muchos factores. Por ejemplo, el factor legal. Si un coche de estos tiene un accidente, ¿quién es el culpable? ¿El fabricante? ¿El dueño? ¿Que hizo el software? Ese tipo de temas quedan todavía por resolver. Vale. Pero bueno, en cualquier caso podéis ver aquí el funcionamiento del automóvil con los pasajeros que van en la parte de atrás. Este es el LiDAR del que hablaba previamente Nacho. Además los coches pues tienen... El LiDAR es un sensor basado en láser que básicamente mapea el entorno para descubrir qué hay alrededor. Además tiene sensores de tipo sonar mediante ultrasonidos o radar para los objetos que están a larga distancia. Vale, pueden llegar hasta 3 campos de fútbol más o menos, 300, 500 metros.
para detectar elementos. Y con el LiDAR, por ejemplo, pues puede detectar pues, peatones, vehículos adyacentes, las luces y todo este tipo de elementos para conocer dónde están. Otra cosa es si estos coches podrán conducir en las carreteras gallegas. Pero bueno, al menos aquí, que es en Arizona, donde está grabado este vídeo y que todo es muy plano y son ciudades más o menos cuadriculadas, hasta el momento funciona muy bien. Ha habido accidentes, bueno, es inevitable, pero si lo comparamos con la tasa de accidentes que hay cada año, es muy probable que en el futuro esto sea un cambio para mejor, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, vamos a continuar aquí. Y otro de los ámbitos donde realmente llegará la inteligencia artificial en el propio automóvil es lo que se denomina infotainment, que debería ser informática y entretenimiento. Es decir, el conductor que está pasando ahí un tiempo y quiere de repente comunicarse con alguien, pues utilizará el lenguaje natural para comunicarse con el automóvil y que éste pues haga tareas, pues por ejemplo contestar a WhatsApp. ¿Cuántas personas no tienen accidentes pues, a lo largo del año debido a distracciones? Es otro tema que mencionaré posteriormente, pero que también está ahí. Y por supuesto mejorará la conectividad de los vehículos bien a través de tecnologías inalámbricas o por ejemplo la 5G, que es inminente su llegada, especialmente a partir del Mundial de Japón en 2 años. Y todo esto mediante tecnologías de comunicación vehículo a vehículo, como aparece aquí, o vehículo de infraestructura. Pues por ejemplo nuestro automóvil llega a un semáforo, se comunica con el cruce y en función de cómo estén las colas en los distintos puntos de ese cruce, se activarán los semáforos en un orden o en otro para que sea más fluido el tráfico. Vale. Bueno, todas las grandes empresas, BMW, General Motors, están invirtiendo en todo ello. Por ejemplo, recientemente han invertido 156 millones de dólares en la startup Nauto, que tiene como objetivo dar soporte a sus flotas para logística mediante inteligencia artificial. Y además las compañías aseguradoras pues también se han metido en ello, pues por ejemplo para analizar qué cosas pasan y tener información relevante ante cualquier evento, como por ejemplo accidentes. Tenemos aquí Nauto, y cómo sería, pues bueno, es un dispositivo que se coloca al lado del espejo retrovisor y que vendría a detectar, pues por ejemplo, cuando el conductor está haciendo lo que debe o se distrae mirando pues, hacia otro sitio. Aquí estarían los ejes de la cabeza del conductor, que está alerta, que está distraído, y además la propia cámara está grabando constantemente lo que está sucediendo en el frente de la carretera. Digamos que es una cámara interna y una cámara externa apuntada hacia adelante para ver lo que ocurre y las cosas que suceden. Y como os decía, pues bueno, la idea es reducir enormemente los impactos debidos a colisiones por distracción, mejorar la eficiencia, y el artilugio pues es simplemente algo que se coloca en ese espejo para incluso avisarnos con alertas ante el caso de que vayamos a tener cualquier tipo de problema. Bien, Ford ha invertido recientemente además enormes cantidades de dinero, igual que el resto, por ejemplo, en la startup Argo, para conseguir llegar a los coches autónomos en un tiempo de unos 5 años. Otro ámbito del que ya también mencionaba Nacho es el Internet de las cosas. Pensad en la cantidad de sensores y dispositivos y piezas que tiene un vehículo, todo eso generando datos y enviándoselas tanto al fabricante como al concesionario, y algunos también para la propia utilidad del propio conductor. Por ejemplo, pues para realizar actualizaciones sin tener que acudir al taller, detectar problemas, predecir futuros fallos y en ese momento cambiar la pieza antes de que se estropee, como ahora que es un cambio rutinario, pues cada año cambiamos el filtro, aunque a lo mejor ese filtro puede no estar en malas condiciones. Monitorizar la calidad de las piezas, detectar emergencias y avisar a los servicios médicos. Esto ya ocurre para varios fabricantes en Estados Unidos, por ejemplo Ford lo tenía ya desde hace tiempo. O cuando se produce un siniestro, pues además de que los peritos de la Guardia Civil o de la Policía van allí y hagan las medidas oportunas, pues pueden tener todos los datos generados por la telemetría de los coches de qué ha sucedido realmente, es decir, cómo ha sido la frenada, qué condiciones se daban, se activó el ABS, no se activó, giró el volante, no lo giró. Todo ese tipo de información es muy relevante. Y generará una gran cantidad de datos, el Big Data multiplicado por mucho más, ¿vale? Debido a pues, todos estos dispositivos de los que hablábamos previamente, el LiDAR, GPS, sonar, radar, las cámaras de visión que tienen los automóviles,
Y la cuestión será, pues bueno, ¿cuáles de esos datos compartimos con el fabricante? Pensad que ahora en vuestros teléfonos móviles a veces os hacen preguntas de si pueden proporcionar datos al fabricante de determinada aplicación y simplemente es para monitorizar que funcione correctamente. En un coche, cuando lo compremos, posiblemente hará esas funciones. ¿Vale? Y habrá datos que se compartan, datos que te pregunten si se compartan y tienes posibilidad de elegir, y otros no. Pero esa nube de datos, ese Big Data, también puede ayudar al conductor, pues por ejemplo le puede recomendar, igual que actualmente Amazon o nuestro teléfono móvil nos recomienda servicios, pues le puede recomendar pues, puntos de recarga de combustible más baratos, puntos de ocio, cafés, restaurantes, pago automático, donde podamos parar un momento y sea de nuestro gusto, o si además utiliza la agenda como ocurre con Google Assistant, pues en función de las cosas que tengas que hacer, pues te puede recomendar que estás pasando por un sitio de interés para ti si te habías olvidado. Todo esto son cosas buenas, pero pensando en un coche autónomo, y si alguna vez seguramente habéis estado de turismo en algún país exótico, recordaréis que pues, típicamente la persona que actúa de guía turístico nos mete en un minibús, nos lleva por una serie de sitios y al final terminamos en algún tipo de tienda donde normalmente tiene pues, contacto y buena relación y comisión para allí pues, tomar un café o lo que sea, ¿no? En el futuro habrá coches autónomos que te lleven por una tarifa premium de A a B, pero a lo mejor si la tarifa no es premium, pues tendrás que pasar por C intermedio, que te deje en un centro comercial durante una hora que vayas a comprar, igual que ocurre ahora con las aplicaciones que te dan publicidad o no en nuestro teléfono móvil, tablet o ordenador. Bueno, con todo esto llegamos al trabajo. Nacho ya ha adelantado un poco el tema de cómo puede afectar al trabajo en el futuro. Esta es una gráfica de las muchas que hay por ahí, esta es de la OECD, y habla de cómo afectaría a los distintos países, una estimación, la automatización de diversos puestos de trabajo. España, junto con Alemania y Austria, están entre los temas de esta lista, en torno al 10-12%. Ha habido listas más preocupantes que esta, y la sensación es que bueno, se va a hacer de una forma gradual. La cuestión siempre es si los empleos que van a desaparecer debido a la automatización de las tareas mecánicas, por ejemplo, parte por la robótica, van a reponerse o a incrementarse por otro lado por la necesidad de programar ese tipo de dispositivos. Si nosotros miramos atrás, de todas formas, yo creo que a nadie le gustaría vivir previamente a ninguna de las revoluciones industriales que ha habido. Pensad que hace 200 años el 90% de la población trabajaba en la agricultura. Hoy en los países industrializados solo lo hace en torno al 2%. Esos cambios han sido para mejor. La cuestión aquí del cambio es la rapidez con que se produce. Y en este sentido, bueno, pues la salud y la medicina es uno de los ámbitos donde seguramente va a tener más impacto, para bien. Aparte de los que ya ha comentado Nacho, ya, pues la robótica, por ejemplo, para cirugía, creo que Da Vinci es un famoso cirujano que ya opera en diversos hospitales con mucha más precisión que los cirujanos humanos, lo cual puede ser malo para los cirujanos, pero es bueno para los pacientes, indudablemente. Este lo operado. Sí, exactamente. Pero las tareas, por así decir, las van sugiriendo y él las ejecuta con una precisión no solo milimétrica, sino nanométrica, ¿no? Y en este caso es un buen ejemplo porque es la colaboración entre los humanos, por un lado, y las máquinas, que es donde se espera siempre que estén las cosas en el futuro. Que estas máquinas o estos entes o estos programas de inteligencia artificial sirvan de soporte y de ayuda para que los humanos ejecuten todavía mejor sus tareas. La inteligencia artificial en salud pues, tiene numerosas aplicaciones, aparte de la cirugía, como ya hemos dicho, pues, por ejemplo, en inmunoterapia, simulación de nuevos fármacos, que no tengan que simularse en todas las pruebas como animales, por ejemplo, terapias genéticas, la bioinformática es un ámbito muy importante actualmente en salud. Y un ejemplo paradigmático del que hablaba Nacho pues es Watson. IBM Watson es un proyecto en el que empieza a investigar IBM hace unos 12 años, en 2006, con el objetivo de aplicarlo a la salud y al tema legal. Inicialmente eran esos los objetivos. Se pasan como 5 años de investigación y el sistema, la idea es que aprendiese con el lenguaje natural, es decir, se dedicara a leer lo que hay en Internet. Para nosotros estar al día de todo lo que ocurre en Internet es tremendamente difícil, pero para una máquina podría ser capaz de estar leyendo constantemente las cosas. De hecho, el buscador de Google está continuamente revisando todo Internet para darnos después los enlaces. Bueno, pues como prueba de fuego lo presentan al Jeopardy. No sé si conocéis la historia de Watson y el Jeopardy, pero es
un concurso en la televisión americana de tipo trivial, parecido a lo que podría ser cifras y letras, pasapalabra o este tipo de concursos. En las primeras ediciones no le va muy bien, no queda mal, pero en la última ya pues vence a los concursantes humanos y pues queda aclamado como que realmente han hecho un sistema lo suficientemente potente. Recordemos que Deep Blue también era de IBM, que ganó a Kasparov jugando al ajedrez. Lo suficientemente potente como para poder trabajar con humanos tanto en la comprensión del lenguaje natural como en la búsqueda de conocimiento como en la interacción con el lenguaje natural, ¿vale? O sea, las respuestas. Y a partir de ahí pues ya lo llevan hacia sus objetivos: la salud a partir del 2011, servicios financieros para dar soporte a finanzas a diversas empresas. Ya sabéis que además en el mundo financiero aquella imagen de los brokers en Wall Street ya ha pasado a la historia. Actualmente la mayor parte de las transacciones son estimadas y operadas a través de programas informáticos mediante inteligencia artificial. Y también pues en la industria, ¿vale? Desde el 2012 ya visualizan la industria 4.0 de la que estamos hablando hoy y lo llevan a esa. Y para terminar ya os dejo esta reflexión de Bill Gates, y es que solemos sobreestimar lo que va a ocurrir en un plazo breve, digamos a 2 años vista, y sin embargo subestimar lo que ocurrirá en los próximos 10 años. Ha habido enormes cambios. Hace 50 años pensaba que estaríamos ya pues, en Marte o en otros planetas. Eso no ha ocurrido, pero nadie vislumbraba la tremenda oportunidad que ha existido en torno a las tecnologías de la información y las comunicaciones y cómo ha cambiado todo, ha cambiado las posibilidades del ser humano en el planeta. Y hay otra cita, que en este caso es anónima, yo al menos no sé de quién proviene, pero que viene a decir que el mundo cambiará en los próximos 20 años más que en los últimos 2000. Y esto enlaza con lo que empezamos diciendo sobre Einstein y pensar en el futuro. Entonces, bueno, os animo a ello en cualquier caso porque es un desafío. Muchas gracias por vuestra atención.